bendiciones. Bueno, quiero saludarle en esta preciosa hora de su programa una vez más, programa La Verdad, transmitiendo desde las Brisas del Valle, Cofradía Cortés, instalados aquí en la iglesia Filadelfia, ¿verdad?, de las Brisas del Valle. Su servidor, el pastor Daniel Ortiz, con ustedes una vez más para poder transmitir en vivo en esta preciosa hora, ¿verdad? Este es un día maravilloso, un día que el Señor ha hecho con el fin de que nosotros podamos exaltar su nombre, podamos alabarle, podamos adorarle. Queremos bendecir a toda esa fiel sintonía de Canal 63 y también a fiel sintonía del programa La Verdad. Queremos saludar también a la gente que nos sigue a través de la internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Les bendecimos en el nombre del Señor. A cada uno pues declarando siempre la bendición del Señor sobre sus vidas. En esta preciosa hora queremos hablar un tema muy interesante, muy importante, y es sobre las promesas de Dios, recordando la promesa. Creo que de alguna manera u otra Dios a todos nos ha dado promesas, de hecho algunos tenemos promesas de parte de Dios desde que nacimos, ¿verdad? Dios habló con nuestros padres, Dios le dio una palabra a nuestra madre, a nuestro padre, de que seríamos hijos, o ustedes una hembra, sería una hija de él que le serviría, y quizás esa promesa no como que no está latente, como que esa promesa no estuviera funcionando en la actualidad, pero cuando Dios da una promesa, puede ser que Dios te haya dado individualmente o personalmente una promesa, Dios la va a cumplir. En la Biblia miramos miles de promesas, en la Biblia miramos un sinnúmero de promesas, la palabra de Dios tiene miles de promesas que podríamos tomar de ellas, pero hay promesas que Dios las usa, o hay promesas que Dios nos ha dado personalmente, que Dios nos ha dado como individuos, que Dios nos ha dado como hijos, ¿verdad?, directamente a nosotros, y creo que debemos de aferrarnos a esa promesa. Pero creo que esta preciosa hora vamos a estar hablando a ese grupo de gente que no ha visto la promesa, que de alguna manera u otra han estado ahí de repente con temores, han estado ahí con dificultades porque no han visto lo que Dios les ha prometido. Parece que el cielo mismo se ha detenido, el universo mismo como que ha estado en contra de ellos. A ese grupo de personas quiero referirme hoy, a ese grupo de personas que no le ven salida a la vida, a ese grupo de personas que creen que ya todo terminó, a ese grupo de personas que dicen: yo no nací para esto, no nací para servir a Dios, no nací para amar a Dios, no nací para ser un cristiano consagrado, no nací para ser un cristiano que ame a Dios sobre todas las cosas, porque cada vez que lo intento fallo, cada vez que estoy tratando de poder agradar a Dios, algo pasa, algo me sucede, siempre hay un inconveniente, siempre hay una situación, una adversidad, siempre hay algo ahí que me impide servir y amar a Dios. A ese grupo de gente quiero hablarle en esta mañana, en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. En esta hora, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo pueda tratar con cada uno de nosotros, que sea tu palabra, Señor, en esta hora, que sea tu palabra, Padre, trayendo revelación a los espíritus que me estén oyendo ahora, que sea tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, trayendo, Señor amado, el recordatorio de tus promesas a los corazones de aquellos que están abatidos, a los corazones de aquellos que están atribulados. En esta hora, Padre, vengo atando y ligando toda fuerza que se levante en contra de tu presencia, en contra de tu palabra, en contra de tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora oramos para que la gloria de Dios pueda fluir a través de los hogares, a través de los corazones, a través de las personas que nos ven a través de la internet. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 1, verso 1 al 8. Deuteronomio capítulo 1, verso 1 al 8 estaremos leyendo en esta preciosa hora. Estas son las palabras que Jehová habló a Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Araba, frente al Mar Rojo, entre Parán y Tofel, Labán y Acerot, y Disaab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primer del mes,
Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte de Amorreo y a todos sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río y el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Gloria al Señor. Tenemos una escritura donde Dios le recuerda al pueblo, o Moisés, de hecho Deuteronomio, el libro de Deuteronomio es una repetición de la ley. La palabra Deuteronomio significa la segunda ley, pero más de repetir la ley, era como un recordatorio de lo que Dios ya había hecho y de lo que había Él prometido. Hay cosas que Dios nos ha prometido, hay cosas que Dios ya hizo en el pasado a favor de nosotros, pero hay cosas que todavía no han pasado, que todavía no se ha dado el momento para cumplirse, que Dios lo ha prometido. Cosas que Dios nos ha prometido en el pasado, cosas que Dios ya nos dijo que haría, cosas que Dios en otro tiempo nos dijo en un momento donde estábamos buscándole, nos ha prometido, nos dijo que haría cosas grandes con nosotros. Una de las cosas que miramos con el pueblo de Israel era que Dios le había prometido aún a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que incluso en uno de los capítulos, creo de Génesis, capítulo creo 17, creo que le habla el Señor a Abraham y le dice que el pueblo iba a ser preso, iba a ser esclavo por 400 años. Y le dice Dios: pero yo voy a sacar a ese pueblo con mano poderosa, lo voy a sacar y lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Dios le había prometido a los ancestros, a los padres ancestrales, Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, de que iba a llevarlos a una tierra donde fluía leche y miel. Pero algo pasó en el desierto, que el pueblo se estancó. Algo pasó ahí estando el pueblo saliendo de Egipto. De hecho, Dios le dice a Moisés que saque al pueblo de Israel de la esclavitud, que le diga a Faraón que van a ir a adorar a Dios en el desierto por 3 días. No es que ellos iban a ir a adorar 3 días y iban a regresar a Egipto a ser esclavos de nuevo, no. Era como la antesala de una gran liberación que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel, de que lo adoraran en el desierto, y por causa de esa adoración él iba a hacer el resto inmediatamente. De hecho, algunos estudiosos dicen que Israel solo se hubiese estado, lo más que se hubiese estado, de pasar el desierto, de cruzar el desierto, cruzar el Mar Rojo, cruzar el Jordán incluso, iban a ser 11 días, pero se estuvieron 40 años. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Y no queremos criticar, porque a veces caemos también los predicadores en el error de criticar a Israel. Hay 2 cosas que no debe criticar usted, que Dios me ministraba hace muchos meses atrás. Dos grupos que no debe usted criticar. Como cristiano debemos de criticar: la iglesia y Israel. Porque Israel es el pueblo del Señor y la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces a usted no le gustaría que le critiquen a la esposa, ¿verdad? Entonces, no vamos a criticar a Israel, pero ¿qué fue lo que pasó con Israel? Vamos a usarlo como un ejemplo. ¿Qué pasó con Israel en el desierto? ¿Por qué Israel no cruza inmediatamente? Hay promesas que se podrían cumplir inmediatamente, hay promesas para corto tiempo, hay promesas para largo tiempo, pero había una promesa de Dios para Israel que iba a ser, debía de ser una promesa inmediata. Una promesa. Yo le preguntaría a usted: ¿quién quiere después de haber sido liberado después de 400 años volver a la esclavitud? Israel. Israel estaba en el desierto, miraba las pruebas que muchas veces Dios le permitía para glorificar su nombre en medio de las pruebas. Israel se quejaba, Israel volvía otra vez al mismo círculo de dar la vuelta en el desierto. Por 40 años estuvo ese asunto, 40 años sin pasar de lo mismo, 40 años
siendo iguales, 40 años siendo contumaces, siendo rebeldes, se obstinó el pueblo, muchas veces se quejaron delante de Dios por agua, por comida, y miramos a Israel dando esa vuelta. Dice la Biblia ahí, me llama la atención una cita que leíamos, donde dice que el pueblo dice que estaba en un monte. Le dice el Señor en el versículo 6, capítulo 1, verso 6, y Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte. Me llama la atención esa palabra. Habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿En qué monte? Es que Israel había dado tantas vueltas que se había paralizado. Israel ya no caminaba, Israel ya no avanzaba en lo que era el desierto, ya no caminaban, estaban como rodeados, ya habían cruzado el Mar Rojo con Moisés, estaban entre el Mar Rojo y el Jordán. El Jordán era uno de los ríos más, se considera que era uno de los ríos más caudalosos de ese tiempo, ¿verdad? Y no era fácil pasar tampoco el Jordán, no era que cada quien que podía nadar, estamos hablando de casi 1 millón de personas que tenían que pasar nadando, había, y entre ellos habían pequeños de niños recién nacidos, adolescentes, probablemente, todavía quizás algunos de la generación vieja, creo que ya ellos ya no estaban, pero estaba la generación más nueva, la segunda generación, pero Dios le dice al pueblo, han estado mucho tiempo en este monte. Yo quiero decirle en esta preciosa hora, has estado mucho tiempo en esa situación, has estado mucho tiempo en ese monte, es tiempo de cruzar al próximo escalón, al próximo nivel, pasar a otro monte, pasar a otra atmósfera, pasar a esas promesas, a recordar esas promesas que Dios le ha dado. No es tiempo de que sigan el mismo monte, es tiempo de que salga. Ya estuvo mucho tiempo en esa situación, ya estuvo mucho tiempo en esa crisis emocional, ya tiempo tiene de estar en esa crisis sentimental, ya tiempo tiene de estar en esa crisis económica, tiempo tiene de estar en esa situación adversa que le ha estado aquejando, que le ha estado robando la paz, ya tiempo está en esa enfermedad, es tiempo de pasar a otro monte, es tiempo de salir de ese monte que lo han mantenido atrapado, lo han mantenido ahí encerrado, lo han tenido en una encrucijada que no haya usted qué hacer. Es tiempo de recordar las promesas de Dios, recordar, a traer a memoria lo que Dios ya hizo por usted, lo que Dios ya hizo por su vida, lo que Dios ha hecho por su familia, lo que Dios ha hecho a usted, lo que Dios le ha dicho. Incluso es tiempo de recordarlo y decir, me apropio de estas promesas que Dios ya me dijo. El asunto es que nosotros dejamos de recordar las promesas por la situación en la que estamos. Israel ya había perdido la esperanza, 40 años, imagínense, ya había una vida acomodada. Es más, la Biblia dice que ni la ropa de ellos se gastaba. 40 años con la misma ropa, eso no es la voluntad de Dios. 40 años con los mismos zapatos, dice que los zapatos crecían a la medida que ellos iban creciendo. Y dirá usted, eso es un milagro. Claro, es un milagro, pero un milagro ajustado a la fe de lo que ellos tenían o de lo que ellos creían. Era un milagro ajustado a la fe que ellos tenían. Si la fe de ellos era que la ropa les crecería, juntamente con ellos, lo iba a hacer Dios, porque aún en medio del desierto Dios iba a mostrar su gloria, pero no era la voluntad de Dios, no era la voluntad de Dios que estuvieran 40 años en el desierto. Esa no era la voluntad de Dios. Pero el pueblo se mantuvo ahí porque olvidaron lo que Dios empezó a hacer desde Egipto. Olvidaron las maravillas de Dios, la mano de poder, la poderosa mano que los sacó de la esclavitud. Ellos creían que no, que era causa de sus dioses que estaban allá afuera, que estaban en el desierto. Y es más, allá en el capítulo 32 de Éxodo, creo, dice la Biblia que hicieron un becerro de oro y le dieron culto a algo que crearon ellos, porque ellos dijeron, estos son los dioses que nos han sacado de la esclavitud. Y se olvidaron rápido del Señor, se olvidaron rápido de adorar al Señor. Y es que cuando las personas traen un estilo de vida, cuando hay una cultura en la mente, en el corazón, imagínense 400 años siendo esclavos, sacar esa cultura de esclavo de la cabeza de alguien que ha estado 400 años siendo esclavo, eso solo un milagro de Dios lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer. De hecho Dios lo logró, pero fíjense que no lo logró con la generación de los más viejos, no lo logró con la gente más vieja, lo logró con la gente más nueva, con la gente más joven, ¿verdad? Porque
Dios le dice a Moisés, los de 20 para abajo son los que van a entrar. Los de 20 para arriba no entran, excepto Caleb y Josué, que tenían un espíritu diferente cuando fueron enviados como espía, ¿verdad? 10 de ellos vinieron dando una mala noticia. Josué y Caleb dijeron, no, vamos a aplastar a estos gigantes, entremos a la tierra prometida porque Dios nos las ha entregado. Entonces, miramos que Dios no pudo cambiarle esa cultura de esclavo a la primera generación. Y dirá usted, pero es que Dios no es todopoderoso. Claro que Dios es todopoderoso, pero Dios va a actuar en la manera que nosotros se lo permitimos. Dios va a actuar al nivel o a la altura de que usted le permite. Si usted no es una persona que endurece su corazón, si usted es una persona que continuamente está quejándose, está murmurándose, cada día en vez de acercarse a Dios se aleja, Dios no puede hacer nada por usted. Dios quiere que mantengamos nosotros intacto el libre albedrío. O sea, Dios no viola nuestra voluntad, Dios no viola el derecho que tenemos de escogerle a Él o rechazarlo. Dios no viola esa voluntad que nos ha dado. Entonces hay gente que se vuelve una cultura, un estilo de vida y no se dejan cambiar por Dios. Entonces la primera generación no quiso nada con Dios. Lamentablemente murieron todos en el desierto, algunos murieron picados de la serpiente, algunos murieron por enfermedad, peste, muchas veces Dios vino con su ira, algunos los mató, pero no entraron a la tierra prometida. Pero lo que le quiero decir es que esta segunda generación como que estaba olvidando las promesas de Dios. La segunda generación, una de las cosas que le voy a decir esta mañana, si usted de repente su familia nunca quiso nada con Dios, no quiere decir que usted debe de olvidarse de Dios. Usted debe ser una persona que marca la diferencia en esta generación. Usted debe ser una persona que marca la diferencia como hijo, como hija, como padre, como madre. Usted debe ser una persona que marca la diferencia en esta generación. Si sus padres en el pasado nunca quiso, sus abuelos, sus tatarabuelos, su bisabuelo, nunca quiso saber de Dios, sus padres mismos no quieren saber de Dios, usted debe marcar la diferencia. Usted es una nueva generación. No se deje marcar por las culturas negativas, por las costumbres, por el estilo de vida que sus padres llevaron en un tiempo alejados de Dios. Usted puede marcar la diferencia, como lo hizo esta generación. Tendió a olvidársele las promesas de Dios, tendieron a olvidarse lo que Dios ya había hecho por ellos en el pasado, pero vino Moisés y recordó las promesas. A veces necesitamos a un Moisés que nos esté recordando las promesas de Dios, porque como que tendemos a olvidarnos. A veces el alma es tan emotiva y tan sentimental que tiende a olvidar, por causa de esa emotividad que tenemos en el alma, tendemos a olvidar las promesas. A veces estamos tan emotivos, tan molestos por alguna razón, estamos a veces con un sentimiento negativo que nos hace olvidar las promesas que Dios ya nos hizo o las cosas que Dios ya hizo. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho con nosotros? Yo tengo casi 16 años de conocer al Señor. ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor conmigo? Con usted, quizás tiene más años. ¿Cuántas cosas no ha hecho Dios con usted? Y lo va a olvidar, se va a alejar de Él, así como que nada, así como que, bueno, y me voy y nadie me detiene. Mire, quiero decirle, no es fácil dejar a Dios. Para empezar, el amor de Dios, que estaré hablando en una ocasión sobre ese tema, el amor de Dios no lo va a dejar. El amor de Dios lo va a seguir donde usted vaya. Una de las cosas que yo amo pensar muchas veces y decirlo, muchas veces lo he dicho, en otras ocasiones predicando, hay algo que usted no va a poder evitar donde usted esté, no importa el punto geográfico donde usted se encuentra, no importa en qué posición del mundo usted se encuentra, en qué parte del mundo, en qué parte del país. Hay una cosa que usted no va a poder olvidar nunca. Van a pasar los años. Quizás usted pase la etapa de niño, la etapa de adolescente, la etapa de la juventud, la etapa de adulto, y llega a la vejez, y hay algo que no va a olvidar. Hay algo que no va a poder olvidar nunca. No importa dónde se encuentre. Y es que un día alguien murió por usted en la cruz del Calvario. Eso no lo va a poder olvidar. Eso nunca lo olvidará. No importa en qué año se encuentre. No importa en qué lugar se encuentre, pero usted siempre recordará que hubo alguien que se sacrificó por usted en una cruz,
que murió terriblemente, lo amó hasta la muerte para que usted fuera perdonado de sus pecados. Y eso no lo va a olvidar. Y usted puede irse a donde sea. Y usted puede alejarse de Dios, pero eso no lo va a poder olvidar, porque ese es el amor, es la esencia del amor que lo va a estar ahí siempre recordando que Dios lo ama. Entonces, a veces olvidamos las promesas de Dios. Es necesario muchas veces recordar las promesas de Dios. Fácil olvidamos lo que Dios ya hizo por nosotros. La palabra promesa significa ofrecimiento solemne que hace una persona, en este caso que hace Dios, de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Eso significa la palabra promesa. Es un ofrecimiento. O sea, Dios se ofrece. Las promesas es un ofrecimiento de Dios. Las promesas, incluso después de que Dios ha prometido algo, está en el deber Dios de cumplir con rectitud y fidelidad. Si Dios ya lo ofreció, si Dios ya lo prometió, Dios está en el deber de cumplirlo con fidelidad. Dios no va a fallar. Dios no falla. Si Dios le prometió, Él no falla. Mire, en esta tierra nos pueden prometer muchas cosas. En el matrimonio a usted le puede ofrecer su esposo esto y lo otro y nunca cumplirle. O también la esposa le puede prometer muchas cosas y no cumplirle. En el noviazgo la novia le puede prometer muchas cosas y el novio le puede, pero a la hora de la hora no cumple. El político le puede ofrecer muchas cosas, pero no le va a cumplir. Y las personas fallan, porque así somos los seres humanos, fallamos. Pero hay alguien que no fallará nunca, y es Dios. Dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no falla, Él cumple. Si le prometió algo, Dios lo cumple. Si le prometió sanar, lo va a sanar. Si le prometió restaurar, lo va a restaurar. Si le prometió restaurar su matrimonio, le va a restaurar su matrimonio. Si le prometió restaurar sus hijos, le va a restaurar sus hijos. Si le prometió bendecirlo económicamente, lo va a bendecir económicamente. Él no falla. Recuerdo hace muchos años que Dios me da una palabra y yo recuerdo a cada rato esa palabra. Y vengo al recordatorio y le digo, Señor, si tú prometiste esto. Y recuerdo que una palabra que Dios me daba a mi espíritu a través de uno de sus siervos, me decía, Dios, voy a prosperarte a tal grado que ni aún Salomón estando vivo, aún Salomón desearía las bendiciones que yo te voy a dar a ti. Entonces, Dios tiene promesas grandes para nosotros, pero a veces olvidamos fácilmente. Olvidamos y lo arreglamos todo yéndonos lejos. Lo olvidamos todo supuestamente alejándonos de Dios, alejándonos de su presencia. Qué fácil. Y tal vez Dios dice, seguí avanzando. Lo que quiere Dios en este tiempo donde usted está esperando una promesa es seguir avanzando. Dios le dice, Moisés le dice al pueblo, ya mucho tiempo han estado, Dios le dice a Moisés, ya mucho tiempo han estado en este monte, avancen al otro monte, vayan al siguiente monte, vayan al siguiente nivel, sigan caminando, no se queden aquí, ya van 40 años, no es posible, son 40 años estando estancados, dando la misma vuelta, es tiempo de cruzar el Jordán. Y claro, cruzaron, quien los cruzó fue Josué, y tenemos una cita aquí en el libro de Josué, capítulo 21, versículo 43 al 45, dice la palabra. Y mire el contexto aquí, dice, Israel ocupa la tierra. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres. La poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová le dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Mire, aquí vemos que una promesa es un juramento también. Pero aquí vemos también una palabra que me llama la atención. Dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios le dio a Israel. Dios no va a fallar ni una letra de las palabras que le ha prometido. Dios no va a fallar, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Dios no dice que en Él no hay sombra de variación. Dice la Biblia que en Él no hay mudanza. Él no cambia. Nosotros podemos cambiar. Nosotros somos personas
que constantemente cambiamos y nuestro estado de ánimo está cambiando, pero Dios no cambia. Dios es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos. Si Dios se lo prometió, lo va a cumplir. ¿Usted cree que Dios no puede cambiar esa situación que usted está viviendo? ¿Usted cree que Dios no va a cambiar esa situación que está sintiendo usted muchas veces, aún la muerte? Que siente que se muere, que siente que se está muriendo poco a poco, que la depresión lo está matando, que el estrés lo está destruyendo, que el afán a muchas cosas, de lograr muchas cosas y no lograr nada, lo está matando, la ansiedad lo está matando. ¿Cree que Dios no puede cambiar esa situación? ¿Acaso Dios no es Dios todopoderoso que pueda hacer cualquier cosa que le crean a Él? Dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Dios puede cambiar cualquier situación, no importa cuál sea, no importa la que usted esté viviendo. Quizás usted crea que es el único que está viviendo, porque a veces cuando estamos en una circunstancia creemos que somos los únicos en vivir esa situación. Quiero decirle que probablemente hay miles de personas en todo el mundo que están viviendo peores situaciones que usted y no se están quejando. A veces nos quejamos y nos hacemos los víctimas delante de Dios y decimos, solo yo paso, solo a mí me pasa, Señor, ¿y por qué? ¿Qué estoy pagando? No está pagando nada, no está pagando nada. Simplemente es parte de un proceso, todos debemos ser procesados. Dice la Biblia que bienaventurado el varón, dice Santiago, que se encuentra en diversas pruebas. Entonces, quiere decir que hay que estar en prueba. Vamos a estar en prueba, pero ¿cómo toma usted de la prueba? Muchos, bueno, de hecho todos tenemos pruebas, solo que algunos adoramos más y nos quejamos menos. Hay gente que lo que hace es quejarse, no adora, no exalta el nombre del Señor, no alaban al Señor, se pierde el gozo, se pierde la bendición, se pierde la alegría, ya no viven una vida cristiana alegre, sino están amargados. Entonces, todos pasamos situaciones. Antes de que se queje, recuerdo en una ocasión estaba orando y estaba enfermo, estaba mal de salud y con un dolor en mis huesos tan profundo que no me dejaba pero ni arrodillarme. Y recuerdo que a quejarme iba delante de Dios y inmediatamente el Espíritu Santo me trajo a memoria cuántas personas en el mundo estaban sufriendo en ese mismo momento. En ese mismo instante que yo me iba a quejar, el Espíritu Santo trajo a memoria a esos niños que están en la calle, a esos niños, a esas personas que están en una camilla, en un hospital que ya los desahuciaron, los doctores. Me trajo a memoria a esas personas que están en droga, en alcohol, y me di cuenta que había gente en una situación peor que yo. Y dije, Señor, no es posible, sería injusto que yo me queje por este dolor que siento, cuando hay miles de personas en el mundo que están peor que yo. Y lo que hice fue orar por esas personas, ni oré por mí. Supuestamente iba a orar por mí, pero oré por esas personas en esa situación. A veces Dios quiere que miremos la vida de una forma diferente. A veces nos ahogamos, como dicen por ahí, en un vaso con agua. Permiso. Para aprovechar el comercial. Nos ahogamos en un vaso con agua. Nos ahogamos en una situación que tiene salida. Israel estaba enfrente del Jordán, cruzar el Jordán, estaban en la tierra prometida. Y estaban titubeando todavía. Estaban queriendo darse otra vueltecita de otros 40 años. Yo no sé si usted ya se acostumbra tanto a esa situación que tiene para largo la respuesta de Dios. Que tiene para largo de que Dios cumpla lo que le ha prometido. Yo no sé si usted se acostumbró tanto a ese estado, a ese estilo de vida, que tiene para lejos lo que Dios puede hacer con usted. Quiero decirle que Dios se va a mover en la medida que usted le crea. Si usted cree que Dios solo lo puede hacer en el futuro lo que necesita, así lo va a hacer Dios. Pero si usted cree que Dios puede manifestarse en el momento que está viviendo, en la actualidad, ahora mismo, hoy podría ser el día de su milagro. Dice la Biblia en Corintios, hoy es el día de salvación. La palabra salvación no solo se refiere a la salvación del alma, podría que Dios quiere salvarle de alguna crisis, de alguna ruina, de alguna dificultad que usted está viviendo. Dios quiere salvarlo. Hoy es el día de salvación, dice Corintios. Hoy, no mañana, no para pasado, no para... Hay circunstancias tan urgentes que Dios las quiere resolver inmediatamente, pero muchas veces la poca fe de nosotros no le permite a Él manifestarse. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quiere agradar a Dios usted? ¿Quiere caerle bien?
Créale, créale. Créale al Señor. Hay gente que se afana haciendo sacrificios. No digo que es malo hacer sacrificios, hay que hacer sacrificios. El reino de Dios se requiere de violencia, dice la Biblia, requiere de sacrificios. Pero dice en Samuel, dice que antes de los sacrificios la obediencia. ¿Usted quiere agradar a Dios? Créale, sea obediente. Ámelo. ¿Quiere agradar a Dios? Créale, no importa donde usted se encuentre. Quizás usted dice, pastor, ¿qué hago? Dios me prometió muchas cosas, pero he fallado. Estoy lejos de Él. He cometido tantos errores que no creo que Dios ya cumpla su propósito conmigo. Quizás merecía morir, dicen muchos. De hecho, merezco morir por todo lo que he hecho. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Y si hablamos de muerte, y si hablamos de morir, todos merecíamos morir. Todos. No hay uno bueno, dice la Biblia en Romanos 3. No hay uno. 3:9 al 12. No hay ni uno, dice el Señor. Todos merecíamos la muerte. La paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado, dice Isaías. Todos nos hemos descarriado como ovejas sin pastor. Todos. Aquí no hay ni uno. Usted puede ser el más inteligente, el con más conocimiento y se considera el mejor siervo. Todos, dice la Biblia, que nos hemos descarriado. No importa la posición que usted tenga en el reino, si es pastor, profeta, evangelista, apóstol, quien sea usted. Dice la Biblia que todos nos hemos descarriado. ¿Quiénes somos nosotros para acusar a los que fallan? A veces nosotros, cuando predicamos, tenemos esos prejuicios en la cabeza de condenar a aquellos que han fallado. No se olvide que usted también es ser humano, ¿no? Usted que predica, no se olvide que usted es ser humano. Usted que es pastor de una congregación, no se olvide que usted también es ser humano. En la forma que usted juzgue un caso, va a ser tentado. En el nivel que usted juzgue un caso, en ese nivel va a ser tentado. A veces hemos juzgado personas y a la vuelta nosotros hemos estado cayendo en el mismo hoyo. ¿Por qué? Porque no juzgamos el caso con sabiduría y con mansedumbre, sino que lo hemos hecho con prepotencia y hemos condenado a la gente. No condenemos, dice la Biblia, cuando en Lucas habla de que el Señor mandó a los samaritanos, cuando ya Él iba a llegar al momento de su muerte, envió a los samaritanos para hacer preparativos, para ver si lo recibían. Y dice que no lo quisieron recibir. Y Juan y Jacob, dice la Biblia, que dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que pidamos que descienda fuego del cielo, como pidió Elías para que consuma esto? ¿Y qué les dijo el Señor? Ustedes ni saben ni de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido a condenar las almas, ha venido a salvar a los hombres. Dios quiere salvar a la humanidad, pero mientras hayamos predicadores que lo que hacemos es condenar, señalar el pecado, mandar al infierno a la gente, de esa manera no vamos a poder lograrlo. Hay que mostrarle el buen camino a la gente. El evangelio son buenas nuevas de salvación. Hay que mostrarle el camino de salvación a las personas y decirle, ¿sabe qué? Si usted se equivocó, no importa qué posición estuvo en la iglesia, fue un líder, fue un siervo de Dios y cayó, pero restáurese, levántese. Dios confía en usted, Dios todavía lo ama, Dios todavía hay promesa que quiere cumplir sobre su vida, pero restáurese, levántese. Qué lamentable que hay gente, hay pastores, hay predicadores que no confían en la restauración de alguien, no creen en la restauración. Lamentablemente así es. Para ellos el que cayó está condenado. Y como diría alguien ahí, eso lo usan como cuando se le cae un pedazo de pan al suelo a alguien, ¿verdad? Y dice, ya no recoja porque lo besó el diablo. Algunos predicadores así están. Este ya cayó, ya lo besó el diablo. Dios lo ama todavía a esa persona. Dios ama a esa persona. Dice, ¿acaso no dice la Biblia en repetidas veces que abogado tenemos para con el Padre? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad? Y no le está hablando a mundanos el apóstol Juan, le está hablando a cristianos, le está hablando a nivel de hijos, a nivel de personas que son hijos. El capítulo 2 de Primera de Juan dice, hijitos míos, si alguno pecare, abogado tiene con el Padre. Está hablando de hijos. Si a usted lo condenaron porque falló, si a usted lo señalaron en su iglesia porque cometió un error y se olvidó las promesas de Dios por causa de esa situación, Dios le había prometido tantas cosas y está frustrado, está angustiado, no haya que hacer, ha pensado incluso hasta quitarse la vida. Quiero decirle que todavía hay esperanza para usted. Dios puede restaurar, Dios puede levantarlo.
Él le sigue amando, Él no ha cambiado. A pesar de que usted ha cambiado, Él le ama. Las consecuencias de su pecado las va a tener que pagar, sí, pero Dios lo sigue amando. Cuando David cometió el pecado del adulterio y del asesinato, él se arrepintió. Casi un año después lo hizo, pero se arrepintió. Dice la Biblia que se arrepintió de sus pecados cuando fue confrontado por el profeta Natán. Dice que se arrepintió y dice que lloró amargamente, se limpió sus vestiduras, se limpió, se levantó, se limpió su rostro, se lavó, se bañó, se cambió sus ropas, se puso anillo. Y dice la Biblia que David fue restaurado. Pero, ¿qué pasó con la vida de David? Las consecuencias que vinieron por causa del pecado. Murió su pequeño, el hijo con Betsabé, el primer hijo. Uno de sus hermanos viola a Amnón, viola a Tamar, su media hermana. Absalón mata a Amnón por violar a su hermana. Después Absalón se le revela. Dios le dijo que la espada nunca se partiría de su casa. ¿Por qué? Por causa del pecado. El pecado siempre le va a traer consecuencias. Quiero decirle a usted que ha fallado, que ha cometido errores. Dios lo va a restaurar, pero las consecuencias de su pecado van a venir. Le voy a poner un ejemplo. Vamos de que se trata de dos personas en el liderazgo. Y por errores, por descuidos, el muchacho embarazó a la muchacha. Ahora que está embarazada, no hayas que hacer, pero Dios te puede restaurar aún en medio de esa situación. Quizás ya te condenaron, ya te dijeron no tenés esperanza, tenés embarazada a una mujer fuera del matrimonio. Todavía hay esperanza para usted, todavía hay esperanza. Y si usted embarazó a esa muchacha, lo que ahora tiene que, las consecuencias que vienen es que ahora usted, no sé si tendrá que las consecuencias que va a pagar, no sé, porque el hijo podría ser una consecuencia de su pecado. Y esto algunos no lo predican así, pero algunos dicen, no, si es que mi hijo fuera de matrimonio es una bendición. ¿Sí? Dice la Biblia que los hijos son herencias de Jehová. Eso no lo descarto yo. Pero Dios quiere darte hijos dentro del matrimonio. Y no voy a decir que los hijos fuera del matrimonio son malditos. No voy a atreverme a decir eso. Porque herencias de Jehová son los hijos, independientemente cómo llegaron. Si Dios le permitió nacer a ese pequeño, es porque Dios así lo quiso. Pero hay algo que debes de saber, que van a arrastrar con maldiciones tus hijos fuera del matrimonio porque no hiciste bien las cosas. Entonces ahora la consecuencia va a ser que tenés que arrastrar con eso y tus hijos tienen que cortar con eso, cortar con esa maldición, porque yo conozco casos que hay hijos que han nacido fuera del matrimonio y esos hijos ahora tienen hijos fuera del matrimonio y eso es una maldición y esa es una consecuencia del pecado de sus padres. Entonces debes de cortar con eso. Debes de cortarlo. Entonces hay consecuencias por causa del pecado. Y no importa qué situación en la que has caído. Dios todavía puede levantarte y todavía hay promesas para tu vida. Todavía Dios puede restaurarte. Quizás tú lo miras imposible. Quizás tú has robado. Quizás tú fuiste descubierto por un mal que hiciste. Dios todavía puede restaurarte. Si necesitas incluso ir y pedir perdón. ¿Por qué? ¿Sabía usted que a veces no solo debemos de pedirle perdón a Dios, sino a las personas también? Hay personas que fallan, que es tan grave su pecado, que no solo a Dios le deben de pedir perdón, le deben de pedir perdón a las personas que han afectado, a las personas que les rodean. A veces va a ser la iglesia, muchas veces va a ser una familia en particular, o va a ser una persona. Pero cuando usted y yo fallamos y somos descubiertos, o fallamos abiertamente, porque hay pecados públicos, hay pecados que todo el mundo los conoce, pero hay pecados ocultos, ¿verdad? Yo digo una cosa, que el que acusa al que peca públicamente, es que se anda pecando ocultamente. Voy a volver a repetir eso. El que acusa y condena al que peca públicamente, es que se anda en pecados ocultos. Eso téngalo por seguro. Cualquier momento le va a salir el tamal y el resultado, el daño va a ser el mismo. Porque por lo menos el que, como decía alguien ayer, me decía, una vez me descargué tanto que yo no anduve jugando, que estuve metido en la iglesia y viviendo una doble vida. No, yo me fui de la iglesia y empecé a tomar. Porque no iba a ser hipócrita estando metido en la iglesia y bebiendo.
No, yo me fui y empecé a tomar, empecé a emborracharme. Y lo hacía públicamente, no me escondía de nadie. Entonces, porque hay gente que peca de esa forma, libremente, ¿verdad? Y no andan ahí aparentando que sí que son cristianos y por otro lado, bien. Esos por lo menos son más sinceros con los que aquellos que están dentro de una iglesia y que están condenando el pecado del que peca públicamente, y ellos probablemente están en pecados ocultos. Por eso, mire, cualquier momento va a salir a luz toda esa situación. Es mejor que se arrepienta y pida perdón, incluso si, aunque quedó oculto el pecado, pero siempre hay alguien más en medio de esos pecados. Siempre hay más de una o dos personas. Entonces, hay que pedir perdón. Si usted quiere ser restaurado, Dios le ha prometido muchas cosas. Usted debe ser restaurado en todas las áreas. Restaurado en su vida emocional, restaurado en su vida espiritual, sobre todo. Restaurado en su forma, físicamente hablando. Con las relaciones tiene que ser restaurado. O sea, poderse llevar con las personas de nuevo, aunque usted ha fallado. Mire, lamentablemente nosotros, los seres humanos, no sé si somos complicados, sí somos complicados. Y yo creo que el único que nos puede entender es Dios. Pero cuando a nosotros nos fallan, ¿qué hacemos nosotros? Hacer un muro entre esa persona y nosotros. O sea, te perdono, pero hago el muro. Te perdono, pero hago el muro. En una ocasión, habían dos vecinos que no se llevaban bien. Y vino uno de los vecinos, hizo un muro para ya no verle la cara a su vecino. Bueno, entonces vino el otro vecino cuando hizo el muro, él hizo un puente encima del muro que su vecino había hecho, y el puente cruzaba de la casa de él a la casa del vecino. Porque dijo el vecino, si yo dejo que el muro se quede así nunca más, voy a poder resolver el problema que tengo con mi vecino. La intención es resolver el problema. Porque hay gente que se queda con el muro y no hacen el puente. La mayoría de nosotros preferimos el muro y no el puente. ¿Por qué? Porque dice, es que este me la hizo y no voy a hacer igual. Mire, si le hicieron un muro, haga un puente usted. Quizás no le quieren ver la cara, haga el puente para que resuelva ese problema. No, pero es que no fui yo el de la culpa. Independientemente de quién ha sido la culpa, haga el puente. Haga el puente de amistad, haga el puente una vez más del perdón. Pero nosotros necesitamos estar en paz. Porque, mire, el arrebatamiento de la iglesia puede suceder hoy. Podemos irnos hoy o morir hoy. Y tenemos que irnos en paz. Mire, el fracaso más grande de un cristiano sería que muera amargado. El fracaso más grande de un cristiano sería que muera odiando, con rencor, odiando a todo el mundo. Ese sería el fracaso más grande. ¿Sabe cuál fue el fracaso más grande de Moisés? No haber entrado a la tierra prometida. ¿Y sabe cuál fue el pecado de Moisés? Haberse enojado con el pueblo, y por esa razón golpeó a Cristo. Hay un significado. La piedra, dice la Biblia, la roca era Cristo. Entonces, primero le dijeron a Moisés, golpea la piedra, golpea la roca para que salga agua. La golpeó. La segunda vez era que tenía que hablarle y él la golpeó. Entonces, hay un significado espiritual ahí. Cristo es la roca. Cristo solo necesitaba morir una vez, ser sacrificado una vez. Esos golpes significaban los azotes, de los golpes que recibirían en el Nuevo Testamento del pueblo y aún de los principales. No eran dos veces, solo era una vez. Por eso le dijeron primero, golpea la piedra, la roca. Segundo, hablarle, y él la volvió a golpear. O sea, significaba que Moisés estaba diciendo que el sacrificio de Cristo, que era el primero que había golpeado, no valía. Entonces, ahí fue una ofensa a la roca, a Cristo. Entonces, eso, pecado, le impidió entrar a la tierra prometida. Yo le doy un consejo a usted que predica, usted que es pastor de una iglesia, no se enoje con el pueblo para que no golpee la roca. No vaya a ser que usted pierda la bendición y pierda la heredad de Dios por golpear a Cristo y enojarse con Cristo por causa del pueblo. Debemos de estar en paz, porque el día que muramos, no es posible que muramos amargados. Después de tantos años de haber hablado del amor de Dios, de haber hablado de la paz, del gozo, y terminar mal nosotros.
No es una guerra que tenemos. A veces nosotros los predicadores creemos que tenemos una guerra entre las ovejas. Las ovejas tienen una guerra con el pastor y el pastor con las ovejas, porque están esperando que el pastor sea perfecto y el pastor esperando que las ovejas sean perfectas. Ninguna de las dos funciona, ninguna de las dos existe, ni ovejas perfectas ni pastores perfectos. Todos aquí estamos en el mismo asunto y cometemos errores. Cometemos errores. En el capítulo 77, verso 8 de Salmos dice: ¿ha cesado para siempre su misericordia?, pregunta el salmista. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa?, dice el salmista del Salmo. ¿Acaso se ha acabado perpetuamente la promesa de Dios? No se ha acabado. Yo quiero hacer una pregunta que Dios me dijo que le hiciera, y que esta pregunta también es para mí. ¿En qué te fallé que provocó que me dejaras? Esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿En qué te fallé que provocó que me dejaras? Dios te pregunta esta mañana: ¿qué fue lo que hice mal que hayas tomado la decisión de abandonarme? Hazme saber en qué momento te fallé, dice el Señor. No sé a quién Dios le está hablando. Hazme saber en qué momento te fui infiel. ¿Cuál fue la razón que me abandonaste? Quizás esa pregunta es para alguien personal. Pero dice Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Volvemos. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En esta mañana Dios te dice: mantente firme, porque soy fiel en lo que prometo. Hay gente que, por causa de que no han visto respuesta, lo más fácil para ellos es abandonar a Dios. Lo más fácil es que, pastor, es que me dijeron tantas cosas en el pasado y no he visto nada. Mira, lo que veo ahora más bien es cosas terribles las que vivo, las que paso. Si usted estuviera en mis zapatos, mire, hermano, no me gustaría estar en sus zapatos porque probablemente no me queden. Porque calza grande, como dicen ustedes. Pero le voy a decir algo. Todos hemos estado en una situación crítica. Y quizás muchos pasamos a cada rato eso. Pero los que hemos optado por seguir creyendo a pesar de las dificultades, podemos alegrarnos, poner cara felices y todo. No quiere decir que todo va bien, pero aprendemos a vivir a pesar de las circunstancias. Una palabra que decía el apóstol Pablo era: he aprendido a vivir cualquiera que sea la situación. Cualquiera que sea la situación. Sea en abundancia, sea en escasez, sea en desnudez, sea con vestido, sea en frío, en ayuno, en todo. Cualquier que sea la situación. Cualquiera que sea la situación, dice Pablo, he aprendido a vivir. Nosotros debemos de aprender a vivir cualquiera que sea la situación. Cualquiera. Cuando usted aprende a vivir cualquiera que sea la situación, usted va a estar en paz con Dios y va a estar en paz con usted mismo. La gente ya perdió la paz porque no han aprendido a vivir en cualquier... Mira, hay gente que cuando le falta el dinero, no le hablen, ni le hablen, porque son capaces de matar hasta la madrecita que los trajo a luz. Increíble. Hay gente que le falta el dinero, les va mal en los negocios, todo el mundo es enemigo de ellos por esa razón. Quiero decirles que cualquiera que sea la situación debe estar tranquilo, estar en paz. Recuerde que Dios lo ha prometido, bendecirlo. Dios prometió restaurar su vida.
Dios prometió restaurar su matrimonio. Dios prometió restaurar sus hijos, sus esposos y el resto de su familia no son sus enemigos. Usted está luchando con el enemigo equivocado. De hecho, ellos no son sus enemigos. Usted debe luchar con alguien que está detrás de toda esa situación. Es Satanás, que siempre está metiendo sus manos para traer destrucción a las familias, para traer destrucción a los hogares, a los matrimonios. Debe estar peleando contra toda acechanza del diablo. Esa situación que viene en contra de su vida económica, esa situación que viene en contra de su vida de enfermedad, debe estar, usted no tiene que resignarse a morir con esa enfermedad. Es que esta es la voluntad de Dios, dice la gente, que yo esté así en la miseria. No es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que usted esté muriendo en una cama, emocionalmente. Levántese en el nombre de Jesús. Hay gente que cae en tal grado de depresión que se quieren morir, ya no comen. Y están dentro de una iglesia. Por eso lo miramos cada día más delgado y dice, ¿qué le pasa a la hermana o al hermano? No es que está a dieta, no, es que hay una depresión aguda ahí, que no lo deja ni comer. Hay gente que solo llorando pasa. Hay gente que lloran por ninguna razón. No importa la situación que usted viva, crea que el que lo prometió es fiel para cumplirlo. Y Dios lo va a bendecir, pero es necesario creerle. Yo no sé cuántas personas me están viendo ahora. Quiero bendecirles esta mañana, en esta preciosa hora. Si usted quiere escribirme, ahí están los números de teléfono, quiere llamarnos, puede hacerlo para petición de oración, para algún consejo. Estamos aquí para servirle, estamos aquí para ayudarle. Nosotros somos colaboradores del reino de Dios. Somos colaboradores, no somos más que usted, somos colaboradores. Si alguien ante usted se presenta como alguien más grande que usted, eso mándalo a volar, porque eso no es de Dios. En el reino de Dios, en una ocasión, 2 de los apóstoles le dijeron a Cristo, bueno, la madre de esos 2 apóstoles le dijeron, Señor, permite que mis 2 hijos, uno se sienta a la derecha en tu reino y otro a la izquierda. Y le dijo Dios, eso no me compete a mí, eso es algo del Padre, es algo que ya está destinado para otra gente, no me compete a mí. Dice, y les dice el Señor, en las naciones los gobernantes se adueñan de las naciones, muestran todo su ¿cómo se llama? Como que se adueñaran de las cosas, pues como fueran lo más grande, les dice el Señor. Y les dije, entre ustedes no va a ser así. El que quiere ser más grande tiene que ser el servidor de todos. A veces la gente, hoy hay un asunto de que todo el mundo quiere ser grande. Olvídese de eso. ¿Usted cree que es grande porque tiene una posición en la iglesia? No, usted más bien es el más pequeño, porque usted es el que sirve. Entonces, usted debe ser el más pequeño, aunque en el reino lo van a ver como grande. Cuando se hace más pequeño como el servidor de todos, entonces será grande en el reino. Nosotros solo somos colaboradores, pero nosotros podemos ayudarle. No que porque seamos más grandes, no, sino que la responsabilidad de nosotros es más grande. Así que queremos ayudarle con consejo, queremos ayudarle con oración. Queremos unirnos a su fe. No sé qué situación usted está viviendo, cuál es la crisis, cuál es el dolor que está pasando. Quizás sea sentimental, han roto su corazón, han herido su corazón, han jugado con sus sentimientos. Sé que se siente. Sé que es que jueguen con tus sentimientos. Sé que es llorar por causa de un dolor sentimental. Sé que se siente. Y quiero consolarle esta mañana. Quizá ha perdido un familiar. Quizás está de luto porque ha tenido una pérdida física de un familiar. Quiero decirle que Dios está al control de todo. Quiero decirle que Dios está con usted. Quiero decirle que Dios le ama. Y que lo que Él ha prometido, que esto que usted está pasando solo es parte de un proceso. Solo es parte de una prueba. Y al final, aunque no entienda con claridad por qué se está dando esto, por qué está pasando esta situación, por qué mi esposo me ha sido infiel, por qué mi esposa me ha sido infiel, por qué en el matrimonio no me está yendo bien, por qué los hijos se han revelado, por qué murió esta persona que amaba tanto, por qué esta persona me traicionó, por qué esta crisis que estoy pasando, quizás no entienda con claridad toda esta situación que está pasando. Ahora mismo no lo entiende, no hay una respuesta. Probablemente yo siempre digo que quizás hay cosas que nos han pasado en esta tierra que no hemos recibido respuesta y que probablemente nos vamos a tirar una vida esperando en respuesta y no la vamos a recibir hasta que un día estemos en el cielo. Quizás no vamos a recibir respuesta, las respuestas que queremos de situaciones que nos han pasado en esta tierra.
pero un día la vamos a recibir en el cielo y vamos a ver y vamos a entender con más claridad las cosas, y no va a haber un espejo, no va a haber una sombra, va a ser claramente oída por las palabras de Cristo diciéndonos, hijo, permití esta situación para enseñarte esto, para mostrarte esto, para revelarte esto, para llevarte a otra dimensión. Quizás usted está pasando algo que no entiende ahora. Y eso es lo que le duele más. No entiendo por qué estoy pasando esto. He vivido una vida recta delante de Dios, he vivido una vida consagrada, he visto gente que se desvía, no les pasa nada. He visto gente, como me dijo una vez alguien, me dijo, ¿cómo es posible que mi hijo haya nacido con defecto físico? Y veo los hijos de los fornicarios, los hijos de las relaciones que no se han casado, sus hijos nacieron bien, con perfección, sus hijos son lindos, y mi hijo nació con un problema, un defecto. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido? Yo soy fiel a Dios, yo soy recto delante de Dios, y un fornicario, sus hijos son mejores que el mío. ¿Cómo es posible? Me dijo esa persona. No tuve respuesta para darle ese momento, créame, porque la gente cree que los pastores tenemos toda la respuesta. No, es arrogante pensar que un pastor tiene toda la respuesta y que un pastor piense que él tiene toda la respuesta. Los pastores no tenemos toda la respuesta. Hay gente que cree que ir a pedir un consejo al pastor, el pastor le va a dar lo que quieren porque el pastor lo sabe todo. El pastor no lo sabe todo. Los pastores no tenemos la respuesta muchas veces de muchas cosas que pasan. Y a veces ni Dios da la respuesta. ¿Por qué? Él sabe por qué. Probablemente te la va a dar allá en el cielo. Y esa persona me dijo, estoy resentido con Dios por eso. Ahí es lo malo. Diga. Precisamente es lo que estoy hablando ahora. La pregunta que nos hacen ahorita a través de una llamada, ¿por qué cuando uno está bien le pasan tantas cosas? Mire, cuando uno anda mal y le pasan las cosas, no las identifica, porque uno anda mal. Uno dice, esto es lo que me merecía, y esto es lo que me está pasando, y ni le hace caso. Eso viene siendo como cuando usted no era cristiano, nadie lo condenaba cuando pecaba, y ahora que es cristiano y hace un error, todo el mundo lo está señalando, ¿verdad? Entonces, ahora usted sabe identificar lo bueno y lo malo, y separar cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Ahora, ¿por qué me pasan a mí todas las situaciones si yo ando bien con Dios? Me decía esta persona, ¿por qué mi hijo nace con un defecto físico? Y los hijos de los fornicarios, los que andan en pecado, nacen bien. No entiendo. Entonces me dijo, estoy resentido con Dios, me decía, para terminar de contar, para darle respuesta a la persona que nos llamó. Estoy resentido con Dios, ese es lo malo. Mire, si usted está pasando una situación y está resentido con Dios por eso, ese es el pecado. Usted no debe de molestarse con las situaciones. Es que duele, hay situaciones que duelen. Hay situaciones que duelen. Mire, una de las cosas que usted debe comprender, la persona que hizo la pregunta, ¿por qué nos pasan más cosas cuando estamos bien con Dios? Mire, Satanás cuando busca a una persona, dice la Biblia que él anda buscando como león rugiente a quien devorar. Satanás no va a buscar a un frío. Satanás no va a buscar a una persona que está ahí, que no me meto con Dios para que el diablo no se meta conmigo. Como dijo alguien, yo no me meto con Dios porque no quiero que el diablo se meta conmigo. Porque escuché siempre alguien que decía, ¿quiere conocer al diablo usted? Métase con Dios. Y de alguna manera podría decir que tiene razón, porque mire, la gente más asediada por Satanás es la gente que está metida en el fuego. Es la gente que está viviendo una vida en santidad. Es la gente que está buscando la consagración. Porque Satanás sabe que, también dice la Biblia, que le quedan el último tiempo ya, y él va a buscar cómo destruir la vida de una persona. Mire, para nosotros, cuando nosotros vivimos una vida consagrada a Dios, nosotros somos vistas en el reino de los cielos como una joya preciosa. Y el infierno no le gustan las joyas preciosas. No le gustan las joyas preciosas. ¿Por qué? Porque recuerde que Satanás antes era una joya preciosa, y él, por su desobediencia, pasó a un nivel tan bajo que ahora él no tiene esperanza alguna. Y va a quererle ver destruido a usted, va a querer ver destruido su matrimonio, va a querer ver destruido su familia, va a querer ver destruida su vida, porque lo quiere desanimar.
Esa es la respuesta que le puedo dar yo. Satanás siempre va a buscarle cuando usted se... Mire, ¿por qué Satanás no lo busca o no se mete tanto cuando usted anda alejado de Dios? ¿Por qué? Porque dice, no, si este ya lo tengo en las manos, este lo tengo ganado, este lo tengo en mis manos, este va a seguir pecando, va a vivir en pecado y va a morir en pecado y me lo voy a ganar. Pero el que está consagrándose, alguien decía la vez pasada, a Satanás no le interesa la muerte de un justo. Y yo digo que sí le interesa, porque Satanás sabe que si usted sigue viviendo le va a seguir haciendo la guerra. Entonces, Satanás mejor lo prefiere muerto para que no le siga haciendo daño y no que siga con vida a usted para que le siga haciendo daño. Porque cuando nosotros vivimos una vida de consagración, una vida en santidad, empezamos a hacerle la guerra a Él, porque ya cuando nosotros andamos una vida limpia delante de Dios, Él no va a tener nada en contra de nosotros, aunque llegue, dice la Biblia Apocalipsis, que Él llega como un acusador día y noche delante de la presencia de Dios, acusando a los escogidos, acusando a los hijos de Dios, a los hermanos de Cristo. Entonces, Él ya no va a poder tener acceso y acusarle a usted delante del trono, porque usted vive una vida limpia. Entonces, pero Él está buscando mire, Satanás es astuto, siempre busca una brecha para entrar. No le demos lugar al diablo. Entonces, usted que está pasando problemas por causa del Evangelio, está pasando situaciones por causa del Evangelio, dice la Biblia, dice Pedro, bienaventurado soy, al mismo Cristo, bienaventurado soy por causa de mí. Si os vituperan, señalan, critican, pasan cualquier mal que sea, cualquiera que sea, cualquier mal que pase que sea mintiendo, dice el Señor, somos bienaventurados. Usted que escribió o llamó, siéntase bienaventurado o bienaventurada. Que si es por asunto de que usted está viviendo una vida limpia, está pasando lo que está pasando, es bienaventurado según la Biblia. Y no tenga miedo, deje que el infierno se levante, dice la Biblia, que ni el Hades prevalecerá en contra de la iglesia. Usted es la iglesia de Cristo. Así que, adelante con el Señor. Y ponga esa situación, no importa cuál sea, ponga esa situación en las manos de Dios. No se defienda. Si hay algún problema legal, si hay algún problema con alguna persona, ponga esa situación en las manos de Dios. No abra su boca. Deje esa situación. Déjela. Ponga en las manos del Señor y deje que Él sea su abogado y resuelva esa situación. Bueno, queremos despedirnos, bendecir la vida de cada uno en el nombre del Señor y agradecerles al mismo tiempo, ¿verdad?, por su sintonía. Bendecimos la vida de cada uno que estuvieron pendientes y vamos hacia adelante, hermanos. Quizás no tengamos todas las respuestas, quizás el mundo necesita respuestas, quizás no las tengamos todas, pero algo que le voy a decir, Dios le ama y está interesado tanto en usted que Él quiere revelarse a su vida. Y deje que Él entre, deje que Él pueda manifestarse en su vida, deje que la presencia de Dios pueda entrar a su corazón y cambie su vida. Cambie, trastorne su mente, trastorne su corazón. Es tiempo de que deje que la presencia de Dios cambie su vida. Es tiempo de que la presencia de Dios a través de su palabra transforme su vida. Si usted está en alcohol, está en droga, está en el narcotráfico, está en el asesinato, está en cualquier situación que esté, quiero decirle, Dios le ama y quiere sacarlo de esa situación. Dios le ama. Quiero orar por usted hasta ahora. Quiero orar, no importa en qué parte del mundo usted se encuentra. Dios le ama. Dios le ama, lo demostró en la cruz del Calvario. Se lo demostró Jesús en la cruz del Calvario, que allí estando colgado, dijo al Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Aunque quizás usted ni yo estábamos ahí, pero ya el pecado nuestro estaba presente ahí, condenando a Jesús, señalando a Jesús, matando a Jesús. Y Él dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él le ama. Ya lo demostró. Lo que Él quiere ahora que usted lo reciba voluntariamente. Que reciba ese amor. Y si usted que me está viendo dice, he estado pasando situaciones, he estado pasando dificultades, soy una persona que no conoce a Dios, soy una persona alejada de Dios, me han condenado, me señalaron, me echaron de la iglesia prácticamente, porque eso es lo que hace muchas veces la iglesia de Cristo, lamentablemente, ¿verdad? A veces los religiosos, los hermanos mayores del hijo pródigo, ¿verdad?, son los que están quejándose que por qué aquel, y lo sacan la gente en vez de salvarla. Y si usted lo dañaron de esa manera, quiero decirle que Jesús le ama. Quiero decirle que Él le ama tanto, que Él ha sufrido todo este tiempo que usted ha andado en pecado.
¿Qué le ha dolido que usted ande en pecado? A Él le ha dolido verle sufriendo por causa del pecado en el que usted anda envuelto. Él le ama y no quiere verle que su alma se pierda. En esta hora hay personas que me dicen, quiero reconciliarme con Dios, quiero aceptar a Jesús por primera vez. Le voy a invitar que repita esta oración conmigo ahí donde está. Repita esta oración. Usted que quiere aceptar al Señor, usted que quiere recibir ese amor, usted que quiere reconciliar con el Señor, repita conmigo esta preciosa hora. Señor Jesús, en esta hora, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todas mis maldades. En esta hora creo profundamente en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a esta tierra a morir por mis pecados. Perdóname, entra a mi corazón, límpiame de todas mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Creo también en mi corazón que moriste pero resucitaste al tercer día. Y te doy gracias porque a través de tu resurrección me has dado vida a mí también. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero bendecir a la gente que nos ve y que están pasando una situación. Quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por cada persona que está en adversidad, que está en situaciones críticas, que han olvidado la promesa. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu traiga recordatorio de tus promesas a sus espíritus. En el nombre de Jesús, en esta hora reprendo la miseria, reprendo la enfermedad, reprendo la crisis, reprendo toda situación que está quitando la paz a las familias, a los hogares, a los matrimonios, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, esta preciosa hora. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero darle 3 consejos prácticos a las personas que aceptaron a Cristo por primera vez. 1, cómprese una Biblia si no tiene. 2, busque una persona consagrada, una persona que ame a Dios sobre todas las cosas, sea amigo o amiga de esa persona y que lo lleve a la iglesia esa persona. Vaya a una iglesia donde prediquen a Cristo céntrico, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Una iglesia donde crean en la manifestación del Espíritu Santo. Vaya a una iglesia donde le puedan predicar la palabra y usted pueda crecer en la gracia y que pueda convertirse en un discípulo. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.